Estamos de vuelta. El día de hoy se va a realizar la apertura de una exposición fotográfica en el Café de Arte denominado Lugares Ancestrales. Nos acompaña Hugo Zambrano, quien está impulsando precisamente esta exposición. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Es una exposición fotográfica que tiene ¿qué características? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lugares Ancestrales es un documental visual acerca de los sitios ancestrales que están en la provincia de Imbabura, Carchi y Pichincha. Cuando hablamos de sitios ancestrales nos referimos exactamente a qué tipo de estructuras que están siendo fotografiadas y son parte de la exposición. Bueno, prácticamente tiene dos elementos cada fotografía. En sí es el sitio arqueológico y el paisaje, porque para las culturas ancestrales fueron muy importantes las montañas. Entonces la composición en sí de la fotografía siempre es el sitio arqueológico con el paisaje atrás, porque eso prácticamente las montañas eran como sus templos, sus vías de acceso, su forma de controlar la tierra, su forma de comunicarse. Entonces es muy importante, en cada una de las fotografías siempre está el paisaje en sí. ¿Cuántas fotografías y cuánta infraestructura arqueológica de las zonas se logró fotografiar y estaban presentes en la exposición? En sí el proyecto tiene 130 fotografías, pero cada una son casi de 2 metros de largo por 70 de alto. Entonces, por cuestiones del lugar, entonces tenemos apenas 9 de las que tenemos, de las 130 fotografías, 9 se están exponiendo en Café Arte. Hoy en día empieza la inauguración. ¿Por qué hacer esta muestra fotográfica? Porque nos comenta que es parte de un documental visual, de un documental fotográfico. Bueno, todo nace desde cuando estaba en la escuela. Siempre en las clases de historia nos enseñaron acerca de las culturas que se desarrollaron aquí. Entonces siempre hubo esa curiosidad de saber de cómo vivían, dónde estaban los lugares, porque casi siempre lo que se aprendió todo fue en texto. Que no es malo, pero siempre se tenía ese interés de buscar algo visual. Entonces, hace unos años atrás el primer lugar fue el sitio arqueológico de Yaguarcocha, que le conocen como las Tolas del Tablón, y de ahí nació toda esta idea de ir buscando los lugares y documentándoles visualmente para tener un acercamiento más visual, como dice la palabra. Sí. ¿Cuán rica es la zona en estos temas de vestigios arqueológicos y desde el punto de vista artístico, cuánto ha posibilitado captar en estas imágenes toda esa riqueza, esa historia, ese paisaje que envuelve a cada uno de estos lugares? Como usted dice, sí, en verdad es rico. Imbabura y Carchi Pichincha tienen una cantidad de lugares históricos increíble. Y están todos aquí a la simple vista, es simplemente de empezarlos a conocer. Y, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ibarra tenemos muchísimos, tenemos una cantidad de púcaras, tenemos cerca de entre Atuntaqui y San Antonio, tenemos parte del camino de la Capagñán, tenemos las pirámides de aquí de Yaguarcocha, tenemos en Zuleta, y pasando de Zuleta ya llegamos para Pesillo, Olmedo, ya llegamos a la zona de Pambamarca. Pambamarca es una de las zonas más grandes del Ecuador, arqueológicamente hablando, es llena de caminos ancestrales y de púcaras. Después, cruzando aquí la frontera, cruzando el Valle del Chota, ya llegamos al Carchi, donde encontramos los bohíos de las culturas Pasto. Y es muy diverso, es muy rico. Es sumamente rico, es en todas partes que usted puede encontrar. Es simplemente de empezar un poquito a buscar y usted encuentra. Entonces ese ha sido el afán de nosotros, es poder demostrar que aquí existieron culturas con un desarrollo importante y que nos dejaron legados importantes y la importancia de cuidarlos. Y nos sirve, aparte de aprender de nuestra historia, de lo que somos y dónde venimos, también nos ayuda en la cuestión turística, que es importante también para el desarrollo de la comunidad, de la sociedad en Ibarra, en Imbabura y en Pichincha. De manera personal, ¿alguna infraestructura fotografiada que le guste más, le impacte más, le admire, le genere una admiración especial?
Es cruzando el Valle del Chota, se llega al Pucará de García Moreno, cual hoy en día está destruido, pero cerca del Pucará de García Moreno se encuentran lo que se llaman los bohíos de García Moreno, en el cual usted llega y desde ahí tiene como un balcón natural y se puede ver toda la cordillera, se puede ver las 3 provincias desde ahí, se puede ver Cachi, Imbabura y Pichincha, y se puede observar todos los nevados desde el Cayambe, el Imbabura, el Cusincu, Vilche, Cotacachi, Pichincha, Mojanda. Ese es un lugar que me impactó mucho por el control visual de las 3 provincias que se tienen. Y eso lo conocían, en este caso es por los pastos, si no me equivoco. Sí, esta parte fue justo entre la frontera entre los caranquis y la cultura pasto. También dentro de este trabajo visual se debe haber comprobado, y de alguna manera también las fotografías reflejan, que a pesar de la importancia y el valor que tienen estas infraestructuras, que son una referencia de un pasado inclusive anterior al incaico, ¿en qué estado se encuentran? Y de alguna manera si estas fotografías también generan un llamado de atención para que se dé una intervención adecuada a esta parte de la historia que se encuentra en esta zona. Sí, lamentablemente casi en su totalidad de todos los lugares han sido saqueados. Siempre se puede observar excavaciones ilegales en los lugares. Y la mayoría también están prácticamente a la intemperie, sin ningún estudio, sin ningún valor. Eso es lo que para nosotros ha sido importante demostrar visualmente, que los tenemos y que los tenemos que cuidar. Eso es lo que sí hemos podido ver, que en la mayoría de sus lugares han sido excavados ilegalmente. Y eso causa bastante daño a la estructura porque no tienen ningún cuidado en sí. Como un trabajo arqueológico siempre se toman las precauciones para poder trabajar en el área, pero en la excavación ilegal no tienen nada de esos cuidados. Entonces lo que a ellos les interesa es encontrar el oro en sí. Pero en muchas de estas culturas, lo que en mi opinión, ellos se enfocaron mucho en lo que fue en la agricultura, más que en tener piezas de oro o cuestiones así. Fueron bien dedicados a la agricultura porque se puede observar en muchos de los lugares que he llegado los trabajos de las terrazas agrícolas. Y entonces pudimos observar que en cada espacito que ellos tuvieron para poder realizar esas terrazas agrícolas lo aprovecharon. Entonces, en nuestra opinión, ellos se dedicaron bastante a la agricultura, y en los libros también dice lo mismo. Entonces ya visualmente hemos podido captar esa parte. Finalmente, hablemos sobre Hugo Zambrano. ¿Desde cuándo en la fotografía? ¿Cuál ha sido su trabajo y su experiencia dentro de lo que es este arte de fotografiar? Yo me gradué de fotografía en California, en Chaffey College, California, en el año del 2011, en el cual al principio empezaba a realizar fotografías para productos al mercado, fotografía comercial, pero cuando llegué, gracias a la invitación de mi amigo Ramiro León Alfaro, me llevó para el sitio arqueológico de Yaguarcocha, y desde ahí cambió, y entonces he dedicado muchos años de estudios y trabajo fotográfico a documentar los lugares ancestrales de las 3 provincias. Muy bien, entonces la invitación para que hoy en la noche, a partir de las 20 horas, asistan a lo que va a ser esta exposición Lugares Ancestrales, una exposición fotográfica muy, pero muy interesante, impulsada por Hugo Zambrano, con un reportaje de Ramiro León. Invitados esta noche entonces a ser parte de esta exposición. Agradecemos a Hugo Zambrano por su presencia. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas. Muchas gracias también. Gracias.